Clave. Estamos con nuestro panel de los días jueves. Está con nosotros Viviana Yacaman. Muy buenos días. Hugo Herrera y también Alberto Mayor. ¿Qué tal, Fernando? El ex intendente. Claro, ¿cómo han sido estos días? Me ha costado caro. ¿Te ha costado caro? El apellido me había costado caro siempre, pero ahora me duplicaron el precio. Y yo vi mucha gente que se equivocó en lo mismo. Es que yo, de verdad, es porque se requiere una combinación muy extraña de estar muy informado y poco informado a la vez. Se requiere una combinación muy extraña para que ocurra una cosa así, porque claro, o sea, la probabilidad de que el presidente me nombre intendente es baja. Digamos que es baja, digamos. O sea, pero ahora ya como está echado. Sí, ahora no sé. Ya la mochila se alivianó. Bueno, por cierto, hay una necesaria conversación sobre los sucesos que tenemos y que se han copado totalmente la agenda. O sea, estamos con un presupuesto que si es que no se hubiese otorgado ayer $1 y $1 para los gastos reservados de Carabineros, nadie sabría que se estaba tramitando el presupuesto todavía, pero eso pasó a ser noticia porque es una cosa relativamente excepcional. ¿Ah? Pero las derivaciones del asesinato de Catrillanca han generado todo desde el ámbito futbolístico a la repercusión en el exterior, que dicho sea de paso ha sido harto fuerte, y se ha mencionado bastante poco acá. Es un antes y un después. O sea, yo creo que eso primero hay que tenerlo así súper claro. Hay un antes y un después. Hay muchas situaciones que uno podría decir que son similares, que son donde hubo asesinatos, pero el hecho de que se haya aclarado tan rápidamente la verdad transforma el escenario político por completo. Es muy distinto que 3 años después la Corte Suprema diga que tal cosa respecto a los asesinatos de policiales ocurridos en la Araucanía, a que te lo digan al día siguiente o 2 días después con un gobierno que tiene que retroceder frente a la situación, más bien echarle la culpa a Carabineros y entrar en una dinámica que es completamente desinstitucionalizante. Entonces, hay un antes y un después. El Consejo de todas las Tierras es un consejo que nunca ha estado alineado políticamente porque hay grupos más de izquierda y grupos más de derecha. En el mundo mapuche la derecha es fuerte. El Consejo de todas las Tierras está completamente alineado con una sola y monolítica visión hoy día, porque esto les llegó a un punto que no es político, sino que también es ético y es de mínima moralia, digamos, si queremos decirlo así. Entonces la situación es, yo creo que y el gobierno además se juega en este conflicto la credibilidad de la relación con lo social, que es un tema súper delicado. O sea, si vemos que venían de administrar mal, pero administrar finalmente, el caso Puchuncaví Quintero, donde hay una muerte además que está en investigación, entonces, de un líder social. Y llegamos a esta situación donde básicamente ha prevalecido las versiones imprecisas, inexactas o directamente falsas. No cabe duda que el gobierno enfrenta un escenario altamente complejo. Yo creo que para Piñera superar esta situación va a requerir tiempo, le cambia completamente los planes, le complica el escenario de gobierno, y además creo que no lo han hecho bien, que además es otra cosa, pero eso es el acontecimiento en sí mismo es difícil de administrar y lo pone en un escenario bien complejo. Sí, yo creo que ahora, o sea, creo que a pesar de los errores sí introduciría un matiz. Que por primera vez no hay, hay consenso en 2 cosas. En que aquí hay un problema, digamos, y que es un problema urgente. O sea, que es un problema que requiere algún tipo de solución. En todos los demás casos, los casos históricos, digamos, de problemas o de acentuación del conflicto mapuche, siempre había habido algo así como cuerdas separadas. Por una parte corría la cuestión policial y judicial, y por otra parte la cuestión político-económica, por llamarla de algún modo. En cambio ahora, yo creo que por primera vez hay claridad de que la cuestión policial y judicial no se resuelve si no se resuelve también la cuestión político-económica. Y creo que eso es un hecho importante, digamos. O sea, más allá de la disputa
entre el gobierno y la oposición, tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que a Carabineros hay que ponerle más control. Tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que hay que hacer algo así como el Plan Araucanía o impulsar de nuevo el Plan Araucanía, en que estamos aquí ante una demanda que ya no es discutible, que es algo que antes sí estaba en disputa, o sea, la exigencia mapuche por reconocimiento, por integración, por una cierta autonomía, es algo que ya nadie en serio está discutiendo, digamos, salvo algunos sectores probablemente en la zona del conflicto. Entonces creo que ahí hay una oportunidad para el país, digamos, para que y el gobierno debiera ser, yo creo que ahí está el desafío, lo suficientemente hábil como para convocar a los distintos sectores y tratar de hacer de este problema algo productivo, digamos, tal como ocurrió con el caso de financiamiento ilegal de la política, que terminó saliendo una ley que mal o bien, digamos, le pone coto a la intervención del dinero en la política, al menos al modo en que lo venía haciendo. Creo que aquí, digamos, lo que uno podría decir es esto. Lo que se va a medir es y el éxito o el fracaso del gobierno va a depender de su capacidad de convocar aquí a hacer reformas importantes y a hacer algo que tú, Alberto, decías la semana pasada, o sea, a complementar el aspecto económico-social del Plan Araucanía con cuestiones políticas. Porque aquí tenemos que resolver cómo integramos simbólicamente, políticamente, territorialmente a la zona mapuche, por llamarla de algún modo, para no personalizarlo tanto, a la zona mapuche, al país en una articulación. Hay que hacerlos conversar. O sea, este Estado unitario que tenemos, que es centralista, que es santiaguino, que en gran medida es la causa de todos estos problemas, porque hay una distancia entre la zona del conflicto y donde viven los que deciden, los que mandan. Cómo ese Estado unitario va a generar dentro de él, de alguna manera, un espacio en el cual acoger a grupos que se entienden como parcialmente diferentes del resto del país. Me quiero tomar de esa última reflexión. Primero decir que me parece que hay que cambiar el lenguaje. Entonces yo creo que tenemos que pasar del deseo y la meta de ponerle fin al conflicto a empezar una convivencia pacífica, o sea, un proceso de inicio, lo que nos queda, convivencia armónica, ni siquiera pacífica, armónica entre nuestros pueblos originarios y el Estado de Chile. Y ese es un desafío mayúsculo, digamos. Entonces yo creo que estamos, porque además los procesos sociales nunca se dan como por combustión espontánea, ¿no? Siempre hay algo que los gatilla. Y esto, el asesinato de Catrillanca efectivamente está gatillando este momento que hay que aprovechar. Entonces, yo, respecto de lo último que tú estabas diciendo, Hugo, me parece que efectivamente parte del problema de la opinión pública de la mitad de Chile, digamos, que cree que los mapuches son terroristas y que no entiende la necesidad de ese diálogo, tiene que ver con que en Chile nunca las decisiones se han tomado en otro lugar que no sea en Santiago. Entonces, cuando empezamos a hablar de un pueblo mapuche y otros pueblos que tienen un territorio que les es propio, y aquí podemos empezar a hablar de niveles de autogobierno o no, en fin, pero cuando la discusión roza ese tema, los chilenos no estamos acostumbrados nos pone nerviosos, ¿cómo alguien va a tomar una decisión que no sea aquí, digamos? Pero en el resto del mundo, y esto es un argumento que se lo escuché, no me lo quiero apropiar, se lo escuché a un gran cientista político amigo mío, efectivamente en el resto del mundo lo que ocurre es que la mayoría son países descentralizados. En Canadá se toman las decisiones en todos lados, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Colombia. O sea, en la mayoría de los países están acostumbrados no solo porque sean estados federales, sino también porque las provincias tienen bastante poder, digamos. Entonces, esa es una primera barrera. Yo creo que ahí hay una barrera simbólica, psicológica que hay que vencer. Y luego, evidentemente, lo simbólico que creo que se debe hacer ya, y eso no puede dilatarse, es el reconocimiento constitucional. ¿Por qué?
Porque si uno quiere hacer un diálogo, tiene que tener a un otro. O sea, tiene que reconocer a un otro. No hacerlo, no solo es una asimetría insalvable, me parece a mí, sino también es ofensivo. O sea, quiero sentarme a dialogar, pero no te encuentro un igual. No te quiero sentar a la mesa, pero no estoy en un lugar de superioridad a ti. Entonces, el reconocimiento constitucional, que podemos ahondar más, significa millones de cosas. Yo creo que es un paso bien importante, inmediato, que hay que tomar para empezar ese proceso de convivencia pacífica. Está con nosotros también Luz Poblete, secretaria general de Evópolis. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, ustedes tienen presencia fuerte ahí en la zona. De hecho, Felipe Castro es senador ahí. Exactamente. La mitad de nuestra bancada, nosotros tenemos 6 diputados y 2 senadores. Y en la Araucanía hay 2 de los senadores, Felipe Castro y Carmen Gloria Aravena, además de Andrés Molina y Sebastián Álvarez, también por la Araucanía como diputados. Sí, interesante ese diálogo muy sui generis entre Andrés Molina y creo que fue, no sé si el diputado o el senador García, donde García, después de criticar a Andrés Molina porque había hecho una frase crítica al intendente Mayol, termina su alocución diciéndole: lo que pasa es que Andrés Molina quiere ser intendente y le quiero decir, nunca, dijo así, nunca Evópolis va a tener un intendente en la Araucanía. Eso entre socios lo encuentro de las cosas más impresionantes que se dijeron esta semana en términos políticos. Digamos. Hasta el momento tiene razón. Hasta el momento tiene razón. Hasta el momento tiene razón. Lo tuvo. Andrés fue un gran intendente en la Araucanía estos 4 años del primer gobierno. Creo en su conocimiento profundo y en su preocupación profunda por la Araucanía, hoy como diputado. Dar esas declaraciones tenía que ver con que creo que cualquier intendente, cualquier autoridad, cuando ocurre un hecho como el que ocurrió en la Araucanía, yo sé que ustedes están hablando de una cosa más profunda, más transversal, a la cual concuerdo, que hay mucho por hacer ahí, que estas son señales y síntomas de un tema no resuelto en su profundidad. Era que yo creo que toda autoridad, no importa del sector que venga, tiene que hacer autocríticas y tiene que lograr ver y reflexionar sobre cuando ocurren hechos como estos para poder mejorar y para poder avanzar y para poder retomar la agenda tan importante que siento que ha tomado este gobierno, poniendo como prioridad en su programa, ¿no? Pero más que programa, como en su visión de país, la integración de la Araucanía y su desarrollo y sobre todo la paz. Entonces creo que Andrés tenía la propiedad de poder decir que cualquier intendente, conociendo a Mayol además de cerca, sabiendo que ha hecho una muy buena pega en estos 8 meses, había que dar una señal política y no solamente eso, sino que una señal de país de ver las cosas buenas que sí se han hecho, pero también reconocer que este hecho había quebrado las confianzas y que había que retomar la senda correcta. Perdona, Luz, hay un punto que yo lo he recalcado harto en los últimos 3 días, que a mí me parece que revela el que las coaliciones tienen que revisar cuál ha sido su participación cuando cosas como esta han pasado en otras oportunidades. ¿Por qué hay quizás mucha gente que puede concebir que en el caso de Chile Vamos o de la derecha chilena hay una cierta callosidad respecto de las muertes de los comuneros mapuches? Hay una cierta indolencia. Bueno, porque cuando pasaron en los tiempos de la concertación, no hubo ninguna petición de interpelación, no hubo ninguna petición de que se expulsara un ministro, no hubo nadie que dijera no, está mal muerto el hombre. Y por lo tanto, de repente ahora que cae en gobierno del presidente Piñera y se viene todo este mundo encima, resulta bien curioso que que ellos invoquen que estas mismas cosas pasaron en los otros gobiernos, pero la actitud de esa coalición, lo que era Chile Vamos en esa época no fue la de exigir justicia, la de pedir que se sacaran a los ministros correspondientes, la de generar acusaciones constitucionales, y por lo tanto se pudo haber entregado una visión o un mensaje de una cierta, qué sé yo, sometimiento a la realidad nomás, y no... por lo tanto, esa lógica de empatar con los sucesos anteriores falla en eso. Porque alguien puede preguntar, pero si ustedes estaban ahí, era la posición, ¿quién se levantó a decir que el ministro se tenía que ir? ¿Quién se levantó a decir de que debía haber una acusación constitucional? ¿O es que acaso creían que estaban bien muertos los comuneros? Mira, es que, a ver, yo creo que lo que tú estás planteando
tiene, y lo que ya decía Luz, tiene mucho que ver con la parte más importante del problema. Porque hoy día tenemos un problema que es político, pero hay algo que habla en una sociedad cuando la sociedad reacciona frente a un problema. Y eso es lo más importante. Es allí donde se marca la diferencia. O sea, que al día de hoy no hayamos tenido 2-3 días de duelo nacional, que era una cosa que era obvia, porque daba lo mismo cuál fuera la versión de los hechos. Lo que estaba claro es que aquí había pasado algo que nunca debió pasar, donde estaba comprometido el Estado. Que no haya habido una palabra de perdón por parte del Estado, de alguien que representa al Estado, diciendo, mire, nosotros como gobierno no somos todo el Estado, ni mucho menos, ni la policía es todo el Estado, pero el Estado de Chile ha fallado. Y aquí tenemos una situación en la cual una persona que además es de un pueblo originario, pero además podría incluso también no serlo, ¿ya? Muere injustamente por mano de un tipo de operación del Estado que no cumple los estándares mínimos de calidad. O sea, es una cosa súper obvia y lógica. De ahí para arriba, o sea, yo creo que, y quiero además decir que el problema es que la reacción ha sido de ahí para abajo. O sea, tenemos a un gobierno que de un momento para otro dejó de hablar del asesinato y se puso a hablar de la grabación. Que evidentemente es gravísima la situación de la grabación. Pero el primer criterio de ponderación, ¿ya?, es hablemos de lo que es importante. O sea, hablemos respecto aquí hay un asesinato. En segundo lugar, tenemos que ponernos a mí me pareció literalmente, de horror, espantosa la conferencia de prensa de Luis Mayol el lunes. Espantosa. O sea, yo no lo podía creer. ¿Tú dices cuando sale con el gobierno regional? Sí, pero sobre todo porque él parte diciendo lo siguiente. Parte diciendo inmediatamente, dice, bueno, les quiero informar que el Servicio de Evaluación Ambiental me acaba de confirmar que para el próximo año tenemos inversiones por $2.000 millones en la región. Hizo la de Trump con Khashoggi en Saudi Arabia. Y luego agrega, esto no termina ahí, porque le dicen, bueno, pero le plantean el tema del presidente Piñera. Entonces él dice, bueno, él me ha ratificado su confianza, entonces, pero el presidente Piñera va a venir a la región. El presidente Piñera llega hoy a Chile. Tiene muchos temas, este no es el único tema, ¿ya? Tiene muchos temas, tendrá que ver. Si viene a la región estará muy bienvenido, porque además tenemos muchas cosas que inaugurar. Yo creo que no dimensionaron. Pero es que eso voy, pero es que eso no habla solamente de él, ojo, que yo no es solo por satanizarlo, y porque si fuera Foucault dice una cosa muy interesante, dice que si uno pone a alguien como un monstruo, lo exime de responsabilidad porque está fuera de lo social. Uh-huh. O sea, el punto de fondo es que aquí hay una reacción conjunta que no está funcionando. O sea, yo vi una carta en el diario de un tipo que es un tipo X, digamos, dice, es evidente que un árbol que cae hace mucho ruido y no el bosque que crece. Entonces tú dices, a ver, ¿dónde vamos a poner toda política tiene supone ciertas vulneraciones de la ética común y corriente, pero tiene un mínimo. Si no tienes ese mínimo, no tienes cómo pararte. Entonces, cuando tú, como AFP, dices no va a haber homenaje, no solo eso, sino que dicen no van a entrar banderas mapuche. Sí, no es. O sea, todas las herramientas. Yo hago clases de recursos políticos, de cómo tú manejas recursos en la política que son mucho más amplios que la declaración, que esto. Cuando tú destruyes todos esos recursos, que los tenías allí, donde un homenaje, donde podía ser un canal de diálogo. Pero sí, calcula tú que la NFP no aceptó ni siquiera un minuto de silencio. Un minuto de silencio. En Temuco. Temuco. Mira, que además yo creí que ese momento era perfecto. Perfecto. No estaba el gobierno metido. Exacto. Era una cosa totalmente ciudadana. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene un partido con la selección. Exacto. Con Honduras. Honduras. Donde tú tienes 7.000 personas en la caravana que está viajando a Estados Unidos, que son hondureños, porque vienen saliendo de una situación así donde lo han exterminado, como etnias y todo lo demás. Estaba perfecto para hacer un rito común. Perfecto. Maravilloso, una sanación, si tú quieres, común, colectiva, civil.
sale el presidente de la NFP y dice que no corresponde hacer eso porque no tiene nada que ver con el fútbol. Y quiero decir dos cosas que las he dicho ya acá. Pero la semana anterior se había hecho un homenaje en todos los estadios de Chile a Lucho Gatica, que no jugó nunca jamás en ningún partido en un equipo de fútbol. Y el campeón que había ganado la Copa Chile era Palestino. Único equipo del mundo que usa los colores de Palestina en su camiseta. Qué lindo, qué emoción. O sea, no me digas de que no se puede mezclar la realidad con el fútbol en una cosa que es evidente. Y hay que decir además, y que no se ha destacado suficientemente, que los jugadores, y hay que dimensionar lo que significa. Hoy día en el... Dieron esa oportunidad. Pero los jugadores hicieron el gesto. Hicieron el acto, claro. Bocellur hizo el gesto de cambiarse el apellido en la camiseta y eso dio un respiro a la situación. Exactamente, descomprimió el asunto. Porque esto daba para... Y ojo, que los jugadores en el mundo, todo su entorno, y esto es una cosa que espantosa que pasa hoy día en el mundo, todo el entorno del fútbol te está siempre diciendo no hagas ni media alusión a un tema político porque baja tu precio. Uh-huh. Ni media. O sea, cuando nosotros estamos acostumbrándonos a que los mundiales, cuando está pasando la noticia, sacan la cámara y ponen cualquier cosa. Y nos estamos acostumbrando a esa despolitización radical de las actividades. Entonces, los jugadores hicieron algo muy valioso, muy potente, y que efectivamente descomprimió, porque esto podría, efectivamente, una situación de negacionismo como esa, es la peor conducta posible. Yo distinguiría el tema judicial, sí, que hay que verlo, digamos, si fue asesinato, cómo, en qué condiciones y con qué gravedad, del tema político. En el tema político estoy de acuerdo con que aquí estamos ante una manifiesta muestra de déficit de conciencia política y simbólica respecto al problema. Y esto es algo en lo que he venido insistiendo ya desde hace años respecto de la derecha chilena. O sea, esa mezcla de un discurso eminentemente económico con un discurso eminentemente moral, sea de talante conservador o liberal, pero en donde no hay política, no hay comprensión política del peso de los símbolos, de la importancia del territorio, de la importancia de los factores étnicos. Eso es lo que le está pesando a la centroderecha. Y yo creo que ahí está el problema de este discurso de Mayol. No es que sea malo, efectivamente, es simplemente que la cabra tira para el monte, digamos, y lo que sabe hacer es contraponerle a los problemas de, llamémoslo así, derechos humanos, que es una cosa extraña y gaseosa para la centroderecha, contraponerle lo típico, el exitismo económico. Y creer que con exitismo económico se da una sensación de normalidad, de efectos civilizatorios, de progreso. Pero claro, el progreso no es eso. El progreso político no es solo progreso. Es importante el progreso económico. Como decía un profesor mío, es importante el fútbol, pero no todo es fútbol. Y el problema de la centroderecha es eso, es esa combinación de un discurso netamente económico o economicista, digamos, con un discurso puramente moral, pero en donde no entiende. Todavía hay grupos, por supuesto, que lo están tratando de lograr, pero en donde no se entiende todavía que la política es de política y que los asuntos económicos y los asuntos morales hay que ponerlos en perspectiva política. Pero por eso no hay conciencia del problema territorial. No hay conciencia de los símbolos, del valor a veces radical que tiene una palabra, un gesto, un pequeño matiz. Y de la importancia de los factores étnicos. O sea, el pueblo chileno no es un conjunto de consumidores con algunas visiones morales liberales o conservadoras. El pueblo chileno es un conjunto diverso, con distintos componentes de factores históricos, culturales, religiosos, étnicos, que bueno, se van amalgamando y que no es totalmente moldeable. Por eso ante problemas como este, entonces, digo para terminar, me parece que no hay una reacción adecuada. O sea, mientras... Que no está en el ADN de la derecha, po. Pero es que no tendría por qué no estar. Bueno, no tendría por qué no estar, tema. claro. Bueno, ese es otro tema. Y mientras no esté, ese es el punto, mientras no... Porque si uno mira la historia larga de la derecha chilena, lo tenía. O sea, Manuel Montt, digamos, lo tenía. Tenían conciencia del territorio. Y hasta, no sé, gente en la derecha del siglo XX lo tenía. No sé, Encina, Edwards, Góngora, por nombrar pensadores, digamos, autores, lo tenían. Y lo perdieron. Y lo perdieron con la dictadura, con la imposición de lo que Jovino Novoa llamaba el Chicago gremialismo, que permeó
toda la centro derecha, desde Evópoli hasta la UDI, digamos. Pero hasta la administración que hizo la dictadura con el mundo mapuche fue muy superior. Sí. Muy superior. Pero a ver, Es que había una visión abismante. Una visión militar también de por sí, medio. por digamos, eso. claro. Pero encontraron los puntos de conexión. Fueron a buscar los cables que conectaban. Claro. Entonces, Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 9 de la mañana, 58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago te espera con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábados. Haz tu reserva al +562 2233 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino Sheraton Santiago. Lo esperan con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino cada mes cuentan con una viña con cepas diferentes a precios especiales en restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábado visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Y tenemos libros para regalar. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag Combinación Clave y nombrar también @Me Gusta Leer CL, el de Paulo Coelho Hippie y Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras, recuerdos de José Miguel Varela. Somos opinión. Somos la clave. Estamos en el panel de los jueves y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se enfocan otros temas cuando tú tienes esta pelota puesta en medio de, qué sé yo, de la puerta? Que te impide, esta piedra gigantesca que rodó y te impide salir. Tienes presupuesto, tienes un montón de tienes otras que hacerlo, cosas, y tienes que hacerlo, pero tienes esta suerte de presencia gigantesca que significa la Araucanía te persigue por todos lados, digamos. o sea, yo solo ocupo lo que la teoría política enseña. Para esto hay una dimensión de la política que además se entiende poco, que es la dimensión litúrgica. Ante todo, la política es una dimensión litúrgica, ¿ya? Y aquí se habla mucho de comunicaciones y a veces por decisiones comunicacionales se cometen estos errores. O sea, la conferencia de prensa de Luis Mayol comunicacionalmente es correcta y litúrgicamente es un horror. Entonces aquí el problema litúrgico es muy simple. O sea, tiene que haber un rito que descomprima la situación, que permita que el tamaño sea abordable. Porque hoy día la política no tiene capacidad de entrar a esto porque la pelota que dices tú es tan grande y se está inflando todavía que en realidad no tienes cómo entrar. Porque cualquier cosa que haga vas a pinchar la pelota. Entonces lo que tienes que hacer es primero descomprimir. Y esa descompresión se produce a través de un rito. Yo creo que aquí es esencial. Es muy distinto, por ejemplo, que el presidente Piñera llegue y sea a una reunión con el Consejo de todas las Tierras. Eso cambia totalmente el escenario. Bueno, va a ir esta semana, ya dijeron. Una conversación ahí sin negociación, una conversación. Bueno, hay una larga tradición en la historia de Chile que se remonta a la colonia y que es la de los parlamentos. O sea, desde 1600 y tanto en tradición adelante. interrumpida en el siglo XX. En 1820 y tanto fue el último parlamento. En 1903 hay uno que es el de Coscó, que no es como oficial, pero es por la última... Pero en los años 20, en 1800, hay un último parlamento. Y eso se rompió. Pero creo que esa sería una buena manera... pero no están los hornos para esos bollos. Depende, porque todo depende cómo uno piensa las instituciones.
si uno piensa el Parlamento como eran los parlamentos originales en la época de los españoles y todo lo demás, bueno, no están los tiempos, efectivamente. Pero uno podría reapropiarse de las instituciones, porque en el pueblo mapuche la institución de los parlamentos es recordada, y si uno ve los alegatos de los dirigentes más importantes, digamos, hay remisiones a los parlamentos, o sea, hay memoria. Hay memoria. Cuéntame, ¿qué es lo que te imagináis? Porque a lo mejor no te estoy... por un parlamento te imagináis que ocurra qué hoy día. Un parlamento es una convocatoria al pueblo mapuche como tal, en su conjunto, y eso ya zanja un primer problema, que es la dispersión de los mapuches, una convocatoria al pueblo mapuche como tal a conversar con el Estado de Chile. Claro, es de Estado a Estado. De hecho, la colonia hablaba del Estado de Arauco. Sí. Ya, pero para eso, pero es lo que dije al principio, no hay reconocimiento constitucional, no es otro No, un momento, actor. pero una convocatoria al pueblo mapuche y a las instituciones mapuche. Tú puedes hacerla de facto, digamos. Sí, Sí, o sea, pero que hay que eso- provocar. A través del lenguaje político. Pero es una ofensa para el pueblo mapuche que está diciendo Pero abres la reconocimiento constitucional. No Abres la sé. puerta. Yo Bueno, creo un momento, que eso es que puede ser depende, porque el reconocimiento tiene un problema. Después voy a seguir con lo del Parlamento, pero el reconocimiento tiene un problema, que es un acto unilateral. En cambio, cuando tú abres la convocatoria a un parlamento, tú le estás diciendo, te estoy reconociendo de hecho y este es un nuevo comienzo. Pero Hugo, se ha hecho pero- consulta con los pueblos mapuches. Sí, pero no un parlamento. No se ha está hecho un bien, parlamento, pero es quiero distinto. decir, no es unilateral y además ellos están pidiendo, y en todas partes del mundo, el reconocimiento Sí, constitucional. totalmente. Sí, Bueno, pero ocurre déjame unilateral. plantear Perdón, la perdón. institución. Déjame plantear la institución. Ya. Tú convocas al pueblo mapuche, entonces generas un primer fenómeno que lo fuerzas de alguna manera, pones un pie forzado para que se organicen. Para que tengan que nombrar de alguna manera, definir un mecanismo para nombrar representantes y que esos representantes sean representantes de todo el pueblo mapuche. No una minoría más radicalizada, no los más pasivos, sino que todos. Y luego, bueno, tendrás que definir un sistema de convocatoria de los representantes del Estado de Chile. Se hace una conversación, efectivamente, se conversa mucho, si esa es la idea de un parlamento parlamentar, no para tomar necesariamente decisiones, y luego un tiempo, que podrá ser un año, habrá que definirlo, tú llegas a ciertos acuerdos. Pero ¿por qué habría el pueblo de Ya. Mapuche de hacer eso? Va a ser tentativo. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es una Porque instancia porque formal, simbólica, muy... Esa forma de parlamento, dicho sea de paso, Vivi, no nace de la corona española. Esa es la forma en que parlamentaban entre los mapuches. Es un triunfo de ellos. Es de ellos. El parlamento es una cosa de ellos, no es una cosa de Una extensión del Consejo de Ancianos. ¿Cómo poder Ahora, hacerlo a su forma, a su manera? a su manera, claro. A su manera. De hecho, No varios la lo han pedido, manera varios lo han pedido. O sea, tú no defines como el Parlamento, tú le dices, yo le ofrezco un Parlamento y usted define cómo se hace. Claro. Sí, pero de nuevo, o sea, porque yo insisto que lo simbólico es muy importante. Entonces, ¿por qué? Está bien, ok, hagamos un parlamento, de acuerdo. Pero ¿por qué no reconocemos que ese parlamento tiene es un pueblo que en tanto pueblo y sus costumbres de organización social tradicional elige quiénes hablan? O sea, el paso estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y esa ¿me discusión, entiendes? mira, en Bolivia que se logró, esa discusión constitucional se demoró, el punto 1 de la Constitución se demoró 9 meses. Solo el punto 1 de la Constitución. En México existe desde el año 1917. Sí, no, sí, lo que te quiero decir es muy reconocimiento simple. Lo que te quiero decir constitucional. es que a eso vas a llegar irremisiblemente si es que tú haces un parlamento. Claro, la fuerza simbólica se transforma en irreprimible después, porque una vez que tú ya cerraste el Parlamento, Claro. ¿quién va a ir contra eso, digamos? Ya hay un acuerdo más o menos importante. Y lo otro que es relevante es que aquí estamos hablando de reforma, que claro, lo que dice Alberto, o sea, podríamos estar décadas de nuevo discutiendo sobre las reformas Calentándose de que hay nuevo que hacer. la pelota creciendo, ¿no? Efectivamente, porque aquí hay reformas territoriales, hay que reorganizar la organización Espacios de del autonomía, Estado, digamos, todo. la forma de Estado probablemente tiene que cambiar. ¿Cuándo tú vas a lograr eso si el sistema político se está enredando Sí. por los gobernadores, digamos, y en unas regiones Yo pequeñísimas? estoy en desacuerdo, lo reiteraré, porque mira, Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina que no tienen ninguna mención a los pueblos originarios en su constitución. Es decir, ¿por qué nos da tanto miedo hacerlo? ¿Por qué hay que no, es que dilatarlo? yo creo que es un asunto o sea, menor, es una anomalía no comparativamente menor. tenerlo. O sea, podría Pero, Vivi, perfectamente... eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Hugo. Yo creo que tiene todo que ver. Te explico, déjame Dale. te explicar. El Parlamento, mira, a ver, lo voy a plantear antes con una cosa que decía, con una frase que decía Alberto. Cuando en las buenas películas de cine,
en las buenas películas de cine, cuando se desordena el guión, cuando el guión está desordenado, tú no sabes exactamente quién es quién y de dónde se fueron todos, el director pone un rito. Te voy a poner el ejemplo clásico que siempre lo he puesto todas las veces, el Padrino. Se te desarma la cabeza y de repente un casamiento, un bautizo. Y se ordenan, confluyen las personas ahí, se ordenan en torno al rito y de ahí sale nuevamente el guión ordenado para que te continúe la cosa. Lo que está faltando acá es ese rito. Falta un rito que ordene la cosa. Y ese rito no puede ser un rito, lo voy a plantear así, que provenga de la lógica winca. La única lógica en términos de escuchar y entender que proviene de directamente del pueblo mapuche son los parlamentos. Bueno, es que justo es mi punto. Miren esta mesa, pues no hay ni un mapuche. Y entonces estamos diseñando un proceso que no ha sido... No estamos diseñando nada, estamos haciendo lo que sea. Estamos conversando de una propuesta que, bueno, puede tener cosas interesantes, pero que el pueblo mapuche no ha hecho en todos estos años. Entonces yo creo que de alguna manera también hay que escuchar cuáles han sido las demandas de conversar. Han planteado parlamentos todo el tiempo y le han pegado un portazo en la cara. Que no es una ocurrencia mía. Yo esto se lo escuché a Pablo Ortúzar, que es un antropólogo que estudia el asunto y que conoce bien el tema. Y es una propuesta que tiene sus antecedentes en el pueblo mapuche. No es una propuesta de creativos santiaguinos. Lo han planteado 2 o 3 veces en distintas circunstancias. Lo plantearon hace poquitito, de nuevo, esta idea de la pérdida del parlamento que había, el parlamento mapuche. No estoy hablando del parlamento chileno que está en el Congreso, el parlamento mapuche, en la forma que se constituía, y que cada vez que se proponía la idea, lo que hacía el Estado chileno era pegarle un portazo en la cara. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ofrecía en cambio el Estado chileno? Comisiones para averiguar cómo se podía incentivar la inversión. Uh-huh. O solucionar un problema de pobreza puntual. A ver, si yo creo que hay espíritu de diálogo y se ve la iniciativa de Moreno, ¿no? O sea, ahí hay mapuche sentado a la mesa y eso evidentemente está diciendo hay una necesidad de diálogo que se reconoce transversalmente. Y no es que me parezca una mala idea, lo que creo es que hay una secuencia lógica, que el diálogo es más productivo y tiene otro cariz cuando has reconocido ese acto simbólico que al final, yo entiendo que tiene harta complejidad reformar la Constitución, pero fíjate, la reforma constitucional, la propuesta de la presidenta Bachelet estaba. El presidente Piñera, o sea, el programa de gobierno de este gobierno está el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Yo creo que van por cuerdas separadas. Entonces, mira, si fuera rápido, si se pudiera hacer rápido, excelente. Pero no soluciona, o sea, es un detalle importante, es un avance. Simbólicamente. Pero no soluciona el fondo del problema. Mete cuando quieras, Lua. Sí, así perdona. No, yo quiero, para poder ahondar, a diferencia quizás de esta mesa, yo sí nací en la Araucanía, soy angolina. Mi familia ha estado muy relacionada con esos pueblos en una muy buena relación y pacífica relación, lo digo con mucho orgullo. Y en ese sentido hablábamos de simbolismo, hablamos de lenguaje más allá de la política. Me pasan varias cosas por la cabeza. Primero, ¿por qué separamos la política como si fuera un ámbito paralelo al vivenciar cotidiano del ser humano? Por lo menos como yo entiendo la política, y soy nueva en esto, yo creo que todos hacemos política todo el tiempo, digamos. Para mí son las leyes de convivencia, ¿verdad?, armónica, decíamos, entre los pueblos, entre las personas, entre los seres humanos. Y el pueblo mapuche ha estado con nosotros desde siempre, de nuestro origen. Nosotros vinimos quizás los que al revés. Nacimos en ese mismo territorio. Y en ese sentido, creo que hay un egoísmo, una mezquindad, hablábamos política, de no entender, de no haber avanzado en todos estos años, y hablo quizás de décadas, siglos, en esta reconstitución. Yo creo que el tema es sumamente complejo, porque es humanamente complejo. Yo creo que va a ser a largo aliento esto, porque creo que tiene mucho de renuncia, tiene mucho de soltar, tiene mucho de perder el miedo a ese reconocimiento y a esa validación de los pueblos originarios, como también ellos nos reconozcan a nosotros, a los chilenos, a los huincas, como le llaman, de que también somos parte de esta tierra, a nuestra manera. ¿Cómo convivir eso, cómo integrar eso? Es la pregunta del millón. Ahora,
En el lenguaje simbólico y en esta convivencia, yo creo que este gobierno ha ido cambiando en el lenguaje, porque no habla de conflicto, habla de trabajar por la paz, habla de la paz en la Araucanía. Si ustedes se han dado cuenta, y eso no es al azar, el hablar de paz, el hablar de diálogo, el que efectivamente ha tenido las conversaciones con las comunidades mapuche, lo ha puesto sobre la mesa por primera vez en un gobierno, y ahí que va más allá de la derecha o de la izquierda. Yo creo que los otros gobiernos también hicieron esfuerzos a su manera y con sus cosas quizás no tan visibles, quizás no tan explícitos, y la derecha no fue explícita quizás en condenar muchas de las muertes que sí han habido en periodos anteriores, y en eso estoy de acuerdo de que nos falta pelearla en ese sentido. Pero creo que hoy día tenemos una oportunidad real de pelearla, pero pelearla en una mesa de diálogo, pelear por la paz y no por ahondar en el conflicto. Creo que la oposición no ayuda en eso cuando sigue buscando cabezas, cuando sigue yéndose a la calle, yo creo que hacer lo que se pudo haber hecho dentro del estadio tenía que ver con un símbolo de paz y de unidad y de recomponer, y estamos todos en eso, todos empatizamos con lo que pasó, y de todos los sectores es la responsabilidad de integrar al pueblo mapuche. Este gobierno lo ha puesto sobre la mesa, es su segunda, es de las mesas y de los ejes más importantes durante estos 4 años. Está en el programa, como dice la Vivi, el tema del reconocimiento de los pueblos originarios. Nosotros en la primera de Felipe Cas como Evópoli fuimos un poquito más allá, fuimos más atrevidos en ese reconocimiento, pero entendemos que esto tiene que avanzar en pequeños pasos. Lo que ocurrió, por supuesto que sí quiebra las confianzas y hay que recomponerlas, pero hay que recomponerlas con más diálogo, o sea, ser más fuerte en eso, no en ahondar en la violencia, no ahondar en lo que no estamos de acuerdo, sino que simplemente lo contrario. Creo que en eso el ministro ha sido claro, el ministro Moreno ha estado ahí. Creo que el intendente Mayol hizo su esfuerzo en estos 8 meses, incluso pagando el costo de lo que ocurrió por un tema que tiene que ver con otras instituciones, que es otro tema, ¿no? Que esta institución de Carabineros no haya entendido cuál era el sentido de tener una fuerza especial para un grupo pequeño violentista, porque el pueblo mapuche es pacífico, es de parlamentar, es de sentarse a conversar, es de integración, y creo que en eso no, nos queda mucho para avanzar, pero sí el reconocimiento y la validación del pueblo originario es algo que tenemos en falta con ese pueblo, y entenderlo desde ellos, no desde nuestra lógica, sino que desde su lógica. Y con esto termino, hay que hacer un cambio de paradigma cultural para poder integrar. Hemos recorrido con Hernán en estos meses que llevamos liderando Evópoli todo Chile, y déjenme decirles que hay no solamente los mapuches, tenemos muchos pueblos originarios que están postergados, que están aislados, que no han sido integrados en su cultura, que es una riqueza. O sea, tenemos que entender que la diversidad en este país maravilloso y en el mundo y en el ser humano es una riqueza que tenemos que integrarla a nuestro vivenciar. Bueno, pero anda a ver los PLADECO, los planes de desarrollo regional, y cuánto de esa riqueza y esa comprensión del entorno hay. Es una cosa vergonzosa. Yo estaba buscando aquí la fecha exacta del último parlamento, que es el de Coscós, que no es oficial con el Estado, está organizado por el mundo mapuche, específicamente por un jurista que es un sacerdote, doctor en Derecho, que les ayuda a organizar el Parlamento de Coscós en 1907. 1907, que está extraordinariamente investigado porque un periodista de la época, el señor Aurelio Díaz Mesa, escribió un libro sobre eso. Tuvo derecho a participar del Parlamento y pudo estar dentro. Está todo registrado. Y el Parlamento, como buen Parlamento, tal como nosotros no lo entendemos, ya tiene la conversación, es una parte nomás, pero en realidad está primero bailes, ritos, marcha, desfile, comida, o sea, hay todo un proceso de construcción, digamos, de las condiciones y todo eso está. Entonces, cuando tú dices, ¿y saben por qué nace? Por los asesinatos a mapuches, tanto desde propietarios de tierra como de fuerzas policiales, ¿ya?, que los tenían agobiados. Entonces, claro, cuando uno mira y se da cuenta que estamos siempre en círculo, dando vueltas sobre la misma cosa, qué sé yo, y no somos capaces de escapar es porque en el fondo estamos, cada vez que nos pasa esto, lo único que hacemos es disminuir nuestro repertorio, no aumentarlo. No decir, oye, no, tenemos que aumentarlo. O sea, no, aquí la responsabilidad, ojo, todos los pueblos originarios, esto es universal. Si tú le dices, le pasa a usted la pelota, resuélvalo usted, no es su tema.
Ellos administran su propia nación. Por lo tanto, no van a administrar la relación con ese otro. Entonces, no está dentro de su interés, ni es su problema, porque el problema tuyo es por el lado del Estado, de la configuración del Estado, que es tu problema. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de, o sea, adaptar las herramientas que tú tengas para que efectivamente sean capaces de internalizar los elementos, es muy difícil, es cierto. Pero a mí lo que me preocupa es que yo tengo la total convicción de que esto se convirtió en un hábito. O sea, no somos capaces, y por eso no tenemos ganas, ¿ya?, de realmente hacerlo. Entonces nos vamos a inventar toda clase de cosas para que esto siga igual. El nombramiento del nuevo intendente, a mí me parece que es volver a lo que decía Hugo, a la teoría de las cuerdas separadas. O sea, es evidente que lo que se están diciendo es: usted no va a estar a cargo del tema conflictivo, sino que usted agarre el sistema operativo de la región, las lucas y qué sé yo, y preocúpese de cerrar el camino y tal vez por eso Luis Mayor se pone a hablar de plata, porque en el fondo lo que le habían dicho a él: mire, el tema político lo vamos a resolver desde la moneda, ¿ya? Y el tema policial desde allí, su pega, entonces no lo mandes a contestar, porque de verdad le dicen: no, ¿sabe qué? Lo excluimos de esta conversación porque esta persona está dedicada a otra cosa. ¿Ya? Pero eso tiene que ser explícito, no puede hacerlo. Yo creo que implícitamente. como muchas de las cosas de cómo funciona nuestro querido, claro, funcionamiento bueno o malo, nuestro país, siempre reaccionamos tenemos una ley y nos preocupamos hoy día del Senami y de los niños primero, bandera lucha que nosotros tenemos de hace más de 6 años. Hoy día los mapuches primero. Claro, hoy día los mapuches primero. Cuando muere el ISET. Y ahora probablemente, y espero tomarlo como una oportunidad, espero que eso cambie culturalmente en Chile, de que nos anticipemos, de que podamos integrar estas cosas antes, que no esperemos que pasen desgracias para poder hacernos cargo de un problema que además es un arrastre histórico. Cuando nos preocupamos los profesores, cuando queda la embarrada y estamos en aula segura, porque ya estas cosas se desatan a nivel de seguridad, de orden, de convivencia finalmente dentro de un país, claro, yo te pregunto, ¿no? Mira. Entonces, en ese sentido, creo que esta debiera ser una tremenda oportunidad para cambiar el switch. Insisto, yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma para que justamente ni los mapuches ni el pueblo mapuche lea al Estado como algo ajeno a mí, que me habla en un idioma que no entiendo y que trata que adaptar y ajustar como un poco forzadamente mis herramientas, las herramientas que tiene el Estado de Chile para poder hacerse cargo de sus problemas, siendo que el pueblo mapuche exige también a ese Estado de Chile, porque no puede manejarse por sí solo. Entonces es como una paradoja, porque estamos como entrampados en eso. ¿Cómo cortar ese círculo vicioso? Es también volver a escuchar y entrar en el mundo mapuche para poder entender que esa loma es sagrada. Pero tú pones un súper tema. No es solo un pedazo de tierra que quiero producir para ganar mi sustento, sino que es sagrada. Sí, bueno. Entonces, hacia allá tenemos que transitar. Quizás la teoría... en un diálogo honesto, transparente y sincero con el pueblo mapuche que ya está en mesa de conversación. Y yo siento, y de verdad lo siento, insisto, tenemos 4 parlamentarios allá que están súper atentos y súper preocupados de eso, que se había logrado un acercamiento a ese entendimiento y que para que ese reconocimiento constitucional del que tanto habla la Biblia con tanta pasión sea en serio y no sea solo ponerlo en el papel, sino que primero tú tienes que entender eso para que cuando tú le des reconocimiento sepa que le estás dando reconocimiento y cuál va a ser el impacto de eso en políticas reales, políticas públicas, digo, o en esa mesa de conversación para que realmente podamos avanzar en este tema que, insisto, va a ser a largo plazo. Pero y espero no sabes tener. que si estuviéramos en una clase de estrategia comunicacional y este fuera el problema a tratar, tú tendrías necesariamente que plantear a ver quién tiene el primer movimiento y de qué naturaleza tiene que ser ese movimiento. A mí, yo creo que el primer movimiento lo tiene que hacer el Estado chileno, no los mapuches. Y la naturaleza de ese movimiento tiene que ser una naturaleza de cesión. No tiene que ser una naturaleza de petición. No tiene que ser de naturaleza de exigir algo. Tiene que ceder de entrada. De la renuncia. Tiene que haber un acto litúrgico. Voy a usar las palabras de Alberto, en el sentido de decir, mira, aquí, y yo voy a citar nuevamente un
proverbio ruso muy antiguo que dice, cruza el umbral de mi puerta y sentirás cómo se derrite el hielo. Tú tienes que invitar a una persona aquí, o tú ir a la otra puerta y sentir que en ese transcurso de puerta algo tú pierdes para que gane el otro. Total. Si es que eso no ocurre, ese diálogo solamente se establece sobre la base de parametrarse cada cual en sus posiciones típicas y no logran llegar a nada. Tú tienes que de partida, si quieres tener un resultado de eso, tienes que ceder algo que no cedías. Y eso puede ser muchas cosas, ¿entiendes? Pero no puedes involucrar, recurrir y decir, no, lo que pasa es que hay que recomponer el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es como con jungla. Para esa persona. Ese es el Estado de Derecho, qué sé yo. Tienes que cambiar la forma de acercarte y tienes que partir cediendo. Y como hay mucha gente que ve que todos los actos del gobierno que no signifiquen ser tremendamente rotundos y tajantes es una debilidad, y que se lo acaba de decir en su cara José Antonio Kast al gobierno a raíz de la salida de Mayol, se necesita que lo haga quien gobierna el país. Tiene que ser el presidente. Tiene que ser el presidente y nadie más. En esa línea, decir que yo voy a reivindicar de nuevo el tema del reconocimiento constitucional como primer paso. Creo que es precisamente un ceder, porque el reconocimiento constitucional no es una línea que dice en Chile existen pueblos originarios, punto. Eso es el mínimo. Las constituciones no dicen eso. O sea, hay algunas que dicen eso, pero esa es la minoría. El reconocimiento constitucional puede decir, existen, pero también puede decir, existen diferentes culturas con sus propios derechos, o existen diferentes naciones, que eso es un paso más allá. Pero en cualquier caso, en estos dos últimos, digamos, donde se reconoce no la mera existencia, sino que la existencia con una cosmovisión que es diferente, se pueden explicitar, como lo hacen muchas constituciones en América Latina, que entonces se le reconoce su derecho. No es que nosotros se los estamos otorgando. El derecho que está consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo demás, a su territorio y los recursos naturales que están ahí, a su propia organización social, es decir, su política, a su justicia ancestral, a sus modos de medicina tradicional, a la educación bilingüe, en fin. O sea, eso es realmente ese pie de decir, sí, cedo el monopolio cultural, porque entiendo que tú tienes... Y quiero convivir con eso. Entonces yo sí creo que es importante hacerlo. O sea, y me cuesta pensar que en el Congreso, como está configurado hoy día, con mayoría de centro izquierda o izquierdas, más el ánimo del gobierno de hacerlo, al menos hay un mínimo común denominador que pienso simbólicamente puede ser un avance. Eso yo creo que es importante, pero el punto no es. Yo creo que todos estamos de acuerdo más o menos en el qué. Pero yo creo que aquí el tema, sobre todo porque hay culturas distintas, es el cómo. Y el cómo, en el cómo creo que se revela un poco que al gobierno le falta conciencia política. Porque en el parte del cómo, parte fundamental, el primer paso del cómo es que el Estado de Chile se articule, y el Estado de Chile para estos efectos es el gobierno y la oposición. Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, ¿revela lo que está sucediendo un intento del gobierno de articular una propuesta con los distintos sectores? No, parece que no, parece que cada uno anda para su lado en este baile. Entonces hay uno nota la primera deficiencia política. Están preocupados de apagar un conflicto, pero no están preocupados de generar un entorno. Ven esto como un evento. Claro, pero no como podría ser una oportunidad. Podría ser una oportunidad. Estoy de acuerdo. Déjame terminar. Creo que el gobierno tiene la disposición. Sí, pero no ha hecho. Sí, pero hay un hecho palmario. Hay un hecho palmario. La oposición en este momento lo que está pidiendo es cabeza, y tú mismo Exacto. Lo has dicho. Ya, la oposición, desde la oposición. Pero eso revela. No desde el gobierno. Eso revela que el gobierno no está articulando, no se ve, a lo mejor lo están haciendo en secreto y de una manera que no nos enteramos, pero no parece estar articulando una propuesta con los distintos sectores, incluida la oposición, porque aquí hay que hacerlo con la oposición. Exactamente, con los parlamentarios de la zona. Para
para generar hechos políticos que permitan darle causa a este conflicto. El otro problema que yo veo es que toda solución definitiva a este conflicto, o más o menos definitiva, en política no existe lo definitivo, pero una solución más o menos pertinente y pacificadora, requiere de reformas muy importantes. O sea, lo que estás diciendo tú, reconocer justicia, o sea, un Estado afrancesado como el nuestro, digamos, va en la cabeza de quién, digamos, de las autoridades, está la idea de conceder... Pero son procesos, Hugo. Espérate, por supuesto. Que pueden Por eso tomarse digo, otros 100 años. son procesos muy largos porque tú tienes que cambiar, por ejemplo, el sistema del gobierno territorial en Chile, hay que cambiar la institucionalidad territorial. Eso es otro asunto larguísimo. Entonces, creo que sin perjuicio de que la Constitución haya que reconocer, si se puede rápidamente, digamos, a los pueblos originarios, creo que el proceso para desencadenar la reforma va más por la producción de hechos políticos, como el Parlamento, como un gran acuerdo entre gobierno y oposición, etcétera. Nos tenemos que ir. Bueno. Acabó el tiempo. Pueden seguir parlamentando. Solo decir una cosa muy cortita. Si tú te fijas, sosteniendo la tesis de que esto no es un tema que, más allá del evento, desgraciadamente, para todos los actores políticos hoy día, es que si hablamos de la Araucanía y el territorio mapuche, no es la Araucanía. El territorio mapuche mucho antes y mucho después, hasta Chiloé, ¿no? Y hasta la cordillera, y tenemos Argentina, y no hay una discusión respecto a esa problemática en general, sino que solo de la zona donde se ejerce violencia, lo que le da la mano a la posibilidad de que efectivamente a través de ese juego, que es el juego de las armas, haya trabajo político y no a través de otro juego. Tenemos que irnos. Le agradecemos a Luz Poblete, Hugo Herrera, Fernando. Alberto Mayor, el exintendente. No, por favor. Viviana Yacaman. Es que fue extraordinario porque fue la otra vez que viniste acá y justo había salido un Twitter de una persona que dijo: ¿cómo puede ser que el intendente Alberto Mayor diga estaba justo acá? No, y luego después vino la siguiente tesis que yo era el hijo o el sobrino y no tengo nada que ver. Entonces, uno que ya carga con su facho no tiene por qué cargar con otro. O sea, no tiene. Basta con mi padre. O sea, con el papá. Una grata estada de la mejor atención puede experimentar en Hotel Sheraton Santiago los días viernes, sábados y festivos con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Visite Sheraton Santiago. Que les vaya muy bien. Gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 8 de la